Perfecto, muchas gracias Julián. Bueno, está con nosotros el doctor Juan Pablo Quintero, que es vocal por la oposición en el ERCEP. Si nosotros le reclamamos al ERCEP que diga, bueno, en defensa de los consumidores, que le ponga un parate a los precios, ¿no? Que alguna vez diga que no. Claro, no nos aumenten las tarifas y siempre nos aumentan las tarifas. Sí, bueno, ¿qué falla? ¿Qué pasa ahí que no nos defienden a nosotros? Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, Juan Pablo. En realidad las tarifas no es que no tienen que aumentar por una situación caprichosa de la oposición, porque la verdad que cuando vienen los pedidos con fundamento, por ejemplo, el tema inflacionario, uno lo puede entender. El problema es cuando los fundamentos son falsos, son falaces. Por ejemplo, el último aumento que solicita EPEC de casi el 28% acumulado, 25% a partir de diciembre y 11,1% a partir de febrero, que se suma a uno igual del año pasado. El 15 de diciembre y el 11. Y el 11 sí, lo que hace, como los aumentos son acumulativos, el impacto va a ser casi un 28, y lo esconden bajo la figura de que aumentan sus costos. Y en realidad el problema que tiene EPEC, que nosotros lo planteamos en el voto de indicidencia, hay audiencia pública el 18, esa audiencia pública a la que no va nadie, a la que lo único que hace es legitimar. La hacen allá en feriar ustedes, ¿qué quieren? Que no, hay una sola línea de ómnibus que va a feriar. Está bien. Hacen a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana, cuando todo el mundo está trabajando. Yo quiero recordar, no para salvar mi participación, que el primer proyecto que presenté cuando llegué a la ERCEP fue un proyecto de cambio de reglamentación de audiencias públicas para que la hagamos en un lugar accesible a la gente, en un horario en el que la gente no trabaje, en el que se pueda participar, y que después tengan, si bien la ley es clara en la cuestión de que no son vinculantes, pero que por lo menos la gente que va y se toma la molestia de trasladarse a una audiencia pública, estudia un tema y lo plantea, se la escuche y se la tenga en cuenta al momento de elevar los expedientes. Ya que cortan el centro por tantas causas, a que alguna vez lo corten por una audiencia pública. Sí. Por lo menos que la gente diga, ¿qué pasa acá? Y escuche. Por lo menos que ya sería un avance que la gente se entere que hay una audiencia pública. ¿Y para qué sirve una audiencia pública? Que es una herramienta de participación bastante importante. Pero no es vinculante. Por más que vayamos, nosotros decimos, no queremos el aumento, pues nos parece injusto. Sí, pero el día que nosotros asumamos que como vocales en ese ente tenemos la representación política que nos dio la gente, y por ende tenemos que, en definitiva, responder al voto que nos han dado, probablemente ese efecto no vinculante empieza a ser importante a la hora de tomar decisiones por parte de los que tenemos representación política en esa mesa. Lo que yo le decía de EPEC pide un aumento de tarifa que en realidad lo argumenta en los costos inflacionarios, y lo que hace es simplemente decirnos que no puede pagar la central de Pilar. Que yo vine a este programa hace mucho tiempo a decirle que el negocio de la Central Pilar era un negocio que iba a poner a la empresa al borde del default. ¿No tienen un crédito en el Banco de Córdoba para eso? Sí, en el Banco de Córdoba sacaron dinero para poder empezar a pagar lo de ANSES, la deuda de ANSES. Ellos, a ver, ¿cómo se financia? Para que se entienda muy claramente. Para hacer la central del Bicentenario de Pilar se pidió 565 millones de dólares a ANSES. Se los prestó, se emitió un bono al 12,5 anual en dólares a 8 años, o sea 100% más de capital, que lo tomó el propio ANSES con garantía de coparticipación. Es decir, que ANSES en los próximos 8 años hay que pagarle 565 millones de dólares de interés y 565 millones de dólares de capital, todo garantizado por coparticipación. Sí, que lo va descontando de la coparticipación. Si no le pagan, a partir del año que viene EPEC empieza a tener vencimientos anuales de 280 millones de pesos para pagar solamente una central que es deficitaria, que no produce ganancia. Porque la producción de energía es deficitaria. Mire, EPEC en su último informe, en este que acompañó, nos dice que en un semestre tuvo que poner 80 millones de pesos para soportar la pérdida de la producción de energía de las centrales de Dianfunes, de General Levalle, de San Francisco, de Villa María, pero no nos dice nada de cuánto le sale el costo de explotación de la central Pilar. ¿Se acuerda cuando el expresidente de EPEC, Boneto, venía y decía que con la central del Bicentenario EPEC iba a ganar un montón de plata porque iba a vender energía al sistema? Bueno, es todo mentira. EPEC no gana plata con la central Pilar. EPEC debe muchísima plata. EPEC tiene un presupuesto de 1.400 millones de pesos. Mire, el 60% se va en compra de energía. Si usted le saca eso, el 50% restante de lo que queda se va en salarios. 280 millones va a tener que pagarle al ANSES, va a quedar, ¿sabe cuánto va a quedar para obra de infraestructura? 0. ¿Sabe cuántas obras de infraestructura hizo EPEC? ¿Cuántas obras ejecutó del plan quinquenal de obra 2008-2012? El 17%. Es decir, que EPEC se está descapitalizando. EPEC va camino al default y la verdad, sinceramente, creemos
y esto se lo digo a título absolutamente personal, que APEC tiene un futuro absolutamente incierto y probablemente de la Sota en Estados Unidos, cuando fue la semana pasada a pedir crédito, yo no sé si no vuelve con aquella historia privatizadora que tuvo tanto del banco como de la APEC, que ya la tuvo en el 2000, no sé por qué no la tendría que tener en el 2011. Sí, pero fue rechazada muy fuerte. Pero no hay plata, lagarto. No hay plata. La provincia tiene una crisis financiera terminal. EPEC es una muestra de ello. Y nosotros cuando lo dijimos, cuando yo vine acá hace un año y medio a plantear esto, muchas voces oficialistas salían a decirnos que nosotros lo único que hacíamos es pintar un panorama sombrío, sobre todo el expresidente de EPEC, que nos decía que no entendíamos nada, que no sabíamos nada de lo que estábamos hablando y que el tiempo no iba a demostrar que EPEC iba a ganar un montón de plata con la producción de energía. Mire lo que está pasando ahora. Ahora la central de Pilar va a servir por lo menos para que la gente no se le corte la luz, tenga luz. Mire, va acá. ¿Forma permanente o no? Yo le voy a decir algo con claridad. Desde el año 94 existen en la EPEC informes de sus propios técnicos que indicaban, año 94, mire desde cuándo le estoy diciendo, que le indicaban que si se repotenciaba la estación Malvinas que se rompió el transformador y trajeron el de Arroyo Cabral, y se ponía en funcionamiento Arroyo Cabral, se solucionaba el problema energético, y que si no se hacía eso, para el 2009 íbamos a tener serios problemas, para el año 2008, 2009 ellos hacían la proyección que íbamos a tener serios problemas energéticos. Recuerde usted lo que pasó hace 2 veranos atrás cuando tuvimos en energía. Esa era la inversiones que habían que hacer. Había que invertir 50 millones en la central de Pilar, pero la central Sanichelli, había que repotenciar Malvinas, había que poner en funcionamiento. Mira, Arroyo Cabral está pagando un cargo fijo del año 2006 para una obra que se iba a hacer en 2 años. Pero yo debo haber entendido mal. Yo entendí que la central de Pilar se construía precisamente para paliar todos estos déficits y que además nos iba a sobrar energía para venderle al sistema interconectado nacional. ¿Sabe para qué se construyó la central de Pilar? Para eso no. La central de Pilar se construyó para que un par de pícaros hicieran un negocio multimillonario. Y se lo voy a explicar muy claramente. En la República Argentina se construyeron otras 2 centrales similares a Pilar, que es la de Timbú en Santa Fe y la de Campana. Esas centrales, que tienen más o menos la misma producción de energía que la central Pilar, fueron financiadas 100% por la nación. Córdoba no quiso ese financiamiento nacional y eligió que le hiciera la propia EPEC. ¿Sabe cuál es la conclusión de esto? La hizo la misma empresa. La misma empresa que hizo la central, que es Electroingeniería. La misma empresa que hizo la central Pilar, hizo la otra 2. ¿Quiere que le cuente otra cosa más? ¿Sabe cuánto costó el kilowatt instalado en la central de Timbú y de Campana? $660. ¿Sabe cuánto costó en Pilar? $1.156. Si eso no es un negociado, yo me pregunto a dónde están los negociados. Porque roban, lagarto. Porque el problema que tenemos en la EPEC es que roban. Bueno, yo denuncié, yo le quiero recordar también que usted me trajo su programa cuando denunciamos el desvío de fondos del cargo fijo de la estación Arroyo Cabral, que muy alegremente el presidente en esa época de EPEC había dicho que lo habían gastado en otra cosa, que a la gente le decían, le cobramos un cargo fijo en su factura para construir una estación en 2 años, estamos en el 2011 y no se terminó, era 2006-2008, y que lo usaron para otro tipo de gastos. Yo hice una denuncia, los denuncié al directorio de EPEC, esa denuncia en definitiva el fiscal anticorrupción las archivó, porque lamentablemente es muy difícil que un fiscal investigue el poder. Lamentablemente este es el sistema judicial que tenemos. ¿Cuándo va a estar en funcionamiento? No lo sabemos porque a nosotros hasta hace un año atrás semestralmente nos entregaban un plan de avance de obras que hace prácticamente un año que no recibimos ningún informe, con lo cual nos tenemos que regir por lo que dicen. La verdad, si usted me pregunta, no lo sabemos, probablemente dentro de 2 años, pero un problema grave, pero más allá de esto, es un problema financiero grave. Usted me trajeron a hablar de tarifas y yo le estoy hablando de una situación. Es imposible que nosotros podamos regular la tarifa solamente en el ERCEP. Es el problema que yo tengo en el ente. Yo discuto con otro vocal y le digo, tenemos una oportunidad histórica. Vuelve el gobernador que inventó el ERCEP. Vuelve el gobernador que llevó la ley, la famosa leyes entre la que creó la ERCEP, que también iba a la privatización, por eso no lo quiero dejar de todo el lado, en la que se preveía privatizar el banco y la EPEC, y se creó la ERCEP como órgano de control. Este gobernador en el año 2000 vino diciéndonos que iba a ser un estado transparente, cristalino, un estado en el que todo íbamos a ver qué pasaba. Bueno, ese gobernador que vuelve, yo le decía a los vocales del oficialismo, tenemos la oportunidad de decirle, bueno, dele a este ente la facultad de control, que realmente tiene que tener un ente de control, para que no nos sentemos en este directorio y sentamos que nos están pagando un sueldo para venir simplemente en una audiencia pública, tomar un café, decirle a la gente, bueno, mucho gusto, gracias por venir, y después le vemos los expedientes para que el gobernador lo firme. Tenemos una oportunidad histórica para que este gobernador, insisto, que fue el inventor del ente de control,
que nos hizo creer que íbamos a tener un ente que iba a controlar los servicios, para que no solamente seamos un ente que se sienta a legitimar los aumentos de tarifas, sino que nos metemos realmente en la rentabilidad de las empresas. A mí cuando Aguas Cordobesas me pide un aumento, yo cada vez que me pide un aumento le digo, bueno, yo no estoy en contra de los aumentos porque sí, porque si todo aumenta y aumentan los costos, bueno, podemos retocar la tarifa. Ahora, ¿por qué no vamos y vemos la rentabilidad que tiene la empresa? Y si tiene una rentabilidad extraordinaria la empresa, que excede los marcos normales de lo que tiene que ganar una empresa concesionaria en un servicio público, y nosotros no lo sabemos, porque quiero decirle que si bien nos envía los balances, estamos absolutamente a merced de la creatividad contable de los contadores, que los balances son dibujos. Doctor, le pregunto lo siguiente, ¿cuáles son los impuestos que tienen en cartera? Los aumentos. Aumento RAC. Sí. RAC ya se hizo la audiencia pública, ya seguramente, si no, la idea del gobernador. A ver, todos los servicios que regula acá hay un acuerdo político del gobernador saliente con el gobernador entrante de Schiaretti con De la Sota, de dejarle calzada todas las tarifas para que por lo menos en sus primeros meses no tengan que soportar el trago amargo de tener incremento de tarifa. Entonces, no sé si dan cuenta que todos estos ajustes que está haciendo Schiaretti en estos últimos momentos, los costos los está pagando él para tratar de allanarle un poco el camino de la Sota. En lo que respecta al ERCEP, ya tratamos el aumento de los peajes. Los peajes aumentan 25%. 50% en algunos casos, 25%, en algunos casos aumenta un peso ahora y un peso en julio del año que viene. Por ejemplo, la ruta 5, la ruta 20 aumenta un peso y un peso, o sea, se van de 4 pesos a 6 esa ruta. Y hay rutas que, por ejemplo, todavía no están, hay rutas en las que usted tiene que ir y tiene que estar esquivando los tachos porque las están arreglando. Hay rutas que no cambian de precio, también es cierto, la ruta 9 norte y la ruta 19 no cambian de precio. Bueno, convengamos que la ruta 19, si usted llega vivo, si usted la transita y llega sin correr, le tendrían que pagar por el estrés que sufrió por transitarle, le tendrían que dar unos pesos cuando llega a destino. Pero bueno, todas esas rutas sufren aumento. Eso es RAC. Agua ya llegó un pedido de aumento, el aumento de agua ya se hizo la audiencia pública, o sea que eso ya es inminente, y el 18 se hace la audiencia pública, se hizo la audiencia de RAC, lo de agua está en la mesa de revisión tarifaria, han pedido un aumento del 14.92, la mesa de revisión tarifaria evaluará. También quiero aclarar que la mesa de revisión tarifaria que la constituyen el ERCEP, Fiscalía de Estado, gente de Aguas Cordobesas y del Ministerio, jamás le dice que no los aumento y lo puede retocar en un punto como para justificar su constitución. Y el 18 de noviembre tenemos la audiencia pública del aumento de EPEC, en la que ya le pido a la gente que vaya, va a ser a las 10 de la mañana en Forja. Es incómodo, no hay transporte, hay una sola línea de colectivo que llega, pero en la medida que no podemos, en Forja, esta vez la hacemos en Forja, probablemente podamos hacer que la participación sea más importante y que de una buena vez por todas esta herramienta de participación que tendrían que tener como finalidad que la gente opine y sea escuchada, alguna vez suceda de esa manera. Le agradezco, doctor, muy amable. No, muchas gracias. Muy gentil. 10 de la mañana.